No sé por qué, pero me cancelaron la reunión, entonces voy a hacer de una vez el video y cualquier cosa me comenta. Bueno, aquí y vamos a ver las transmisiones con cadenas. Y aquí lo que ustedes pueden ver es esto que es el paso, que es la distancia que tenemos entre rodillos. Tenemos lo que son las placas, que nos van a permitir cierta potencia que podemos transmitir. Tenemos los rodillos, que son otros componentes que también nos van a permitir otra potencia. Entonces hay que analizar. Ya ven que dicen que la cadena se rompe por el eslabón más débil, entonces nosotros tenemos que cuidar que efectivamente no se rompa, ¿sí? Entonces, les comentaba que hay cadenas de una sola hilera, de 2 hileras, de 3 hileras y así hasta 8 hileras. Las cadenas tienen una clasificación ANSI dependiendo de sus dimensiones y sus características. Entonces, por ejemplo, tenemos una cadena ANSI de 25 que va a tener un paso de 0.25 pulgadas o 6.35 milímetros. Tenemos una ANSI 35 que va a tener 0.375 pulgadas de paso o 9.52 y así sucesivamente. También podemos ver detalles como el ancho de la cadena, la resistencia que puede soportar en libras fuerza, el peso promedio por pie de cadena, el diámetro del rodillo y el espaciamiento entre las hileras. Este espaciamiento es el que nosotros estaríamos viendo aquí, el espaciamiento entre torón o entre hileras, ¿sí? Entonces, bueno, aquí analizando podemos ver que nosotros tenemos el paso, que es la distancia que tenemos entre dos rodillos. El ángulo de paso va a ser este ángulo que se forma una vez que entra en la catarina. Se forma aquí una especie de triángulo y este viene siendo el ángulo de paso. El diámetro de paso de la catarina es el diámetro que pasa sobre el eje de los rodillos, ¿sí? Tenemos que, entonces, el seno del ángulo entre dos viene siendo, si tenemos este ángulo entre dos, se formaría aquí como dos triángulos. Poner este triángulo así, se formaría, ¿sí? Entonces tenemos que el seno de la mitad del ángulo va a ser la P entre 2, aquí tenemos el paso, entre 2 va a ser cateto opuesto, entre el cateto adyacente entre 2, que viene siendo este, ¿sí? Nos daría el seno. Entonces también lo podemos poner como el diámetro que tenemos de aquí hasta acá entre el paso despejando de esta ecuación. Podemos encontrar el diámetro en función del paso y el ángulo entre dos. El ángulo, como aquí tenemos un ángulo de 360 grados, tenemos aquí 360 grados entre el número de dientes, pues nos va a dar este ángulo que está aquí. Y lo podemos sustituir de tal manera que entonces el diámetro ahora la podemos poner en función de los 180 grados y el número de dientes. Bueno, aquí lo que se nos menciona más que nada es que es importante reducir el ángulo tanto como sea posible, porque entre más grande sea el ángulo, entonces esto el rodillo y el diente van a estar friccionando y va a producir desgaste. Entre más dientes haya y menor sea el ángulo, menos desgaste vamos a tener. La velocidad, hay tres velocidades distintas que se presentan en una cadena. La velocidad que tenemos aquí, que vendría siendo la velocidad tangencial y es a la que se va desplazando, y la podemos determinar con el número de dientes por el paso, por la velocidad de la catarina, ¿sí? También tenemos una velocidad máxima que la podemos determinar con pi por el diámetro por las revoluciones entre 12. Viene siendo el perímetro por las revoluciones y nos vendría dando esa velocidad máxima. Sin embargo, también, si ustedes se fijan, aquí hay un eslabón, este eslabón que está aquí, que está aquí. Cuando tenemos que entra la cadena dentro de la catarina, esta parte, si yo quiero analizar este punto gira más lento que el punto exterior. Entonces hay una velocidad que está variando y eso se le llama variación cordal de la velocidad. Aquí el paso es la P,
lo podemos el perímetro, perdón, es igual a 2 veces el radio por el seno del ángulo. Si lo observan aquí, déjame ver el perímetro, se me hace que aquí está mal. Es el paso, es igual a 2 veces el radio, que viene siendo el diámetro, por el seno del ángulo, que es lo que podemos determinar, este paso que está aquí. Viene siendo el ángulo entre 2. A ver si sé que se ve bien. Sí. Okay. El seno del ángulo entre 2. Sí, porque aquí tienen el radio. Tienen este radio que está aquí. Si lo multiplican, si multiplican este radio por el ángulo que tienen aquí, esto viene siendo una tangente. Aquí se hace un triángulo. Entonces, aquí el radio por el seno del ángulo nos da este cateto opuesto. Al multiplicarlo por 2, me da la distancia de aquí a aquí y entonces tengo el paso. Y si yo sustituyo 2 veces el radio, entonces puedo convertir esto en el diámetro y me va a quedar esta ecuación. Despejando el diámetro va a ser el paso entre seno del ángulo entre 2. ¿Sí? Ok. Tenemos la velocidad mínima, que es el diámetro menor. El diámetro menor es este diámetro que pasa por la parte interna, donde les comentaba que aquí sobre este eslabón, en este punto, ¿sí? Entonces ahí voy a tener una reducción de esta E, la cuerda que tenemos aquí, y entonces 2 veces esa reducción menos el diámetro me va a dar este diámetro interior. La reducción de este lado y la reducción de este lado me va a dar el diámetro interior. Y entonces yo puedo determinar la velocidad mínima, que va a ser igual a pi por diámetro por n entre 12, ¿sí? Perímetro por el radio, revoluciones por minuto, y voy a tener una velocidad mínima. Ya teníamos aquí que el diámetro es el paso entre el seno de lambda sobre 2, y entonces aquí voy a tener que puedo definir el diámetro es igual a p por el coseno del ángulo entre 2 entre el seno del ángulo entre 2. Es decir, p es el paso por el coseno del ángulo lambda, ¿sí? Entre el seno del ángulo lambda me va a dar este diámetro interior. Y yo aquí tengo la velocidad mínima, sustituyendo los valores lo puedo determinar de esa manera. Entonces yo aquí tengo una variación de la velocidad, y esta variación cordal de la velocidad nosotros la vemos en esta gráfica. Entre menor sea el número de dientes, menor es la caída de la velocidad y por lo tanto menor es la variación, ¿sí? Perdón, al revés. Entre menor sea el número de dientes, mayor es la variación porque caen más. Si yo aquí pongo más eslabones, más dientes, entonces esta caída se hace cada vez más pequeña y la variación de velocidades es más pequeña, ¿sí? Entonces aquí en la gráfica, si yo tengo menos dientes, se incrementa más la variación. A mayor número de dientes, se disminuye la variación. Bueno, las recomendaciones que se hacen es para una operación suave, considerar 17 dientes en la Catarina impulsora o en la pequeña, y puede variar de 19 a 21, ¿sí? Si se modifica esto, entonces se corre el riesgo de que se reduzcan las horas de vida de servicio de la cadena. Las transmisiones eficientes tienen una relación de velocidad de 6 a 1 aproximadamente. Si se modifica esta relación, entonces se sacrifica la vida de la cadena. Esta parte ya la había comentado. Aquí tenemos el número de ANSI de la cadena y perdón, aquí el número ANSI de la cadena, y aquí tenemos las revoluciones por minutos a las que está girando. Entonces una cadena de ANSI 25 que esté girando a 900 revoluciones por minuto tendrá una capacidad de transmitir 0.62 HP, ¿sí? Si
conforme se vaya incrementando la velocidad, tendrá una capacidad mayor. Pero resulta que si yo quiero a una determinada velocidad una mayor potencia de transmisión, entonces yo tendría que incrementar el número de cadena ANSI. ¿Sí? Ok. Les comentaba que esta línea que está aquí divide ciertas áreas. De esas áreas hacia arriba me está dando el tipo de lubricación que voy a tener. Entonces, el tipo de lubricación abarcaría toda esta área que está aquí. Para la tipo B, tendría esta otra delimitación, ¿sí? Y toda esta área estaría utilizando una lubricación tipo B. En la parte de abajo les dice que la lubricación tipo A es manual o por goteo, la lubricación tipo B es por baño o por disco, es decir que la cadena pudiera estar entrando en un recipiente con lubricante y saliendo ya lubricada para mantenerse la lubricación. Y así sucesivamente son los diferentes tipos de lubricación. En la siguiente tabla podemos ver, dependiendo del tipo de Catarina que vamos a... sí, bueno, la Catarina, dependiendo del tipo de cadena, vamos a encontrar los dientes disponibles en el mercado. Por ejemplo, una ANSI 100 tendrá Catarinas con dientes de 8 hasta 60 y luego partiría 64, 65, 67, 68, así sucesivamente. ¿Sí? Nosotros, el libro cuando nos presenta una información de una Catarina, de una cadena ANSI, nos da ciertas características como la potencia que puede resistir, todo, pero estas pruebas se hacen con ciertas características, por ejemplo, 15.000 horas a carga completa para una cadena de hilera única, en función de los factores ANSI, 100 pasos de longitud, son dos Catarinas que están girando, de 17 dientes que están girando a la misma velocidad. Entonces, esos parámetros, al momento que yo los llevo a la realidad, puede ser que los esté modificando. A lo mejor yo ya estoy cambiando la velocidad, una relación de 1 a 2 o de 2 a 1, y entonces a lo mejor tengo una Catarina de 17 dientes, pero la otra es de 34 dientes, entonces ya no tengo la misma condición y eso implica que tengo que cuidar y modificar mis parámetros con unos factores. Esos factores son los que se presentan a continuación. Aquí, por ejemplo, el factor K1, que tiene que ver con el número de dientes en la Catarina impulsora. Si nosotros utilizamos una Catarina impulsora de 17 dientes, que es la que nos propone o nos recomienda el autor del libro, entonces nuestros factores serían 1 y 1 para K1. Aquí hay dos situaciones. Se habla de una potencia preextremo y una potencia de posextremo. Esto tiene que ver con las placas y los rodillos que forman la cadena. El preextremo es la placa y el posextremo es el rodillo. Entonces, en función de ello, nosotros vamos a afectar las potencias que puede soportar la cadena. Suponiendo que yo tuviera una cadena con una Catarina impulsora con 14 dientes, como no es la recomendada, entonces voy a afectar la potencia que puede transmitir la cadena por un factor de 0.81 en el preextremo o en la placa, y uno del 0.75 en el posextremo en el rodillo. ¿Sí? En caso de que tuviera dientes mayores a 17, entonces tendría que afectarlo en función de esta ecuación. De mayores a 20, ¿sí? Afectarlo con esta ecuación. La otra que también nos va a ayudar a afectar o a hacer las correcciones a la potencia que puede soportar la cadena son el número de hileras. Si yo tengo una hilera, como todas mis tablas están basadas con cadenas de una hilera, entonces mi factor de corrección va a ser 1. Pero si yo cambio a 2, 3, 4, 5, 6, 8 hileras, entonces lo tengo que afectar por estos factores. Aquí tenemos, cuando estamos analizando las placas o el preextremo, ¿sí? Nosotros podemos determinar la potencia que puede soportar la cadena en función del número de dientes que tiene la
catarina impulsora o la más pequeña, la velocidad a la que está girando y el paso de la cadena, cuando tenemos definida un tipo de cadena, ¿sí? Aquí nada más hay que considerar que en este factor de 0.004, si utilizamos una ANSI 41, se va a modificar a 0.0022, pero sigue siendo la misma ecuación. En el caso de que estemos analizando la potencia en el post extremo, que viene siendo en el rodillo, entonces utilizamos la ecuación de abajo. En este caso, tenemos un factor Kr que va a depender del tipo de cadena. Por ejemplo, para una ANSI 25 se utilizaría un factor de 29. Para una ANSI 41 se utilizaría un factor de 3.4. Y para ANSIs que van de la 40 a la 240, con excepción de la 41, utilizaríamos un factor de 17. N es el número de dientes de la catarina menor o la impulsora. P es el paso de la tipo de cadena. La potencia tabulada entonces va a ser la menor que podamos determinar entre H1 y H2. Normalmente, cuando nosotros tenemos ya predefinida una cadena, esta potencia tabulada la podemos sacar directamente de la tabla de potencias tabuladas, de esta tabla. Nada más recordando que esto es para unas cadenas de una hilera. ¿Sí? Bueno, una recomendación que se hace es que en la catarina impulsora se busquen dientes nones, 17, 19, 21. En el caso de tener catarinas impares, también lo que se recomienda es que el número de eslabones sea par, ¿sí? La longitud aquí se mide en pasos. Entonces aquí tenemos, por eso aparece L sobre P. Tenemos que va a ser igual si tenemos la distancia entre centros y tenemos los números de dientes de las catarinas y aparte tenemos el tipo de cadena, entonces nosotros podemos sacar la longitud de esa cadena en pasos con esta ecuación. Si nosotros no tenemos la distancia entre centros, pero tenemos la longitud en pasos y tenemos los dientes de una y otra catarina, además de la tipo de cadena que vamos a utilizar, entonces la distancia entre centros lo podemos determinar por esta ecuación que está en función de este factor A, que se puede calcular de esta manera. Es la suma de los dientes o el promedio de los dientes menos la longitud del paso. La potencia que va a permitir la cadena va a estar en función de la potencia tabulada que encontramos en la HTAB, o bien que calculamos como H1 o H2, la más pequeña, y multiplicada o afectada por los factores K1 y K2. K1, acuérdense que es por el número de dientes, y K2 tiene que ver con el número de hileras. La potencia de diseño la vamos a determinar por el factor de servicio, KS, que ya vimos dónde sale. Tenemos el factor de diseño y la potencia nominal. Ahora también la ecuación anteriores, bueno, estas son las dos ecuaciones que ya habíamos visto. Esto se puede afectar por la vida que nosotros queremos considerar. Se había mencionado que las cadenas de fábrica consideraban 15,000 horas de servicio y 100 pasos de longitud. Con esta ecuación que yo tengo aquí, puedo cambiar esas características estimando diferentes horas de vida. Yo quiero que sean 20,000 horas, no quiero que sea 15,000, y entonces voy a determinar la potencia permitida máxima. Aquí tenemos esta otra ecuación que nos permite determinar algunas condiciones diferentes. Si nosotros tenemos una potencia permitida, una vida permitida, un número de dientes y una longitud en pasos, pues esto va a ser constante, y entonces yo puedo cambiar, por ejemplo, a una vida diferente, una longitud de paso diferente y un número de dientes diferentes, y puede determinar una potencia permitida diferente. Aquí con esto podemos determinar la velocidad máxima
que en revoluciones que puede soportar la cadena. Una vez que tenemos definida la cadena, por ejemplo aquí ya tenemos el paso, el número de dientes y la carga que puede soportar, y entonces la tensión que puede soportar que aparece en la primera tabla, y así podemos determinar las revoluciones máximas a las que puede llegar o puede girar esa cadena. ¿Qué recomendaciones se dan? Lubricación en la cadena de desarrollo esencial para una larga vida. Ya vimos que hay diferentes tipos de lubricación dependiendo de la cadena y la velocidad a la que está girando. La lubricación por goteo o por baño suele ser normalmente satisfactoria. Se debe emplear aceite mineral medio o ligero sin aditivos, y normalmente no se recomiendan aceites pesados ni las grasas porque dificulta el ingreso en la cadena. Importante ver aquí que podemos encontrar diferentes tipos de potencia. Por ejemplo, tenemos la potencia del motor, que es la que nos da normalmente el problema. La potencia nominal, que viene siendo dada por la potencia del motor y por la eficiencia del mismo motor, o bien en su defecto por la potencia que necesitamos transmitir, porque yo puedo tener un motor de 5 HP con una eficiencia del 60%, quiere decir que me estaría entregando 3 HP, pero estoy moviendo un ventilador que solo les requiere un HP, entonces yo tendría una potencia sobrada, porque realmente lo que estaría transmitiendo es un HP, y entonces esa sería mi potencia nominal. Tendría la potencia que es limitada por las placas, que es el preextremo, o por los rodillos, que es el poextremo, y la menor de estas dos me daría la potencia tabulada. O bien, si yo conozco los datos de la cadena que voy a emplear, entonces yo puedo determinar la potencia tabulada directamente de la tabla 1720. La potencia permisible de la cadena va a estar en función del factor K1 y K2 por la potencia tabulada, y la potencia de diseño va a estar en función del factor de servicio por la potencia, factor de diseño por la potencia nominal. Cuando yo desconozco qué cadena es la que voy a utilizar, puedo igualar la potencia de diseño a la potencia permitida, de tal manera que sabiendo el factor de servicio, el factor de diseño y la potencia nominal que voy a transmitir, y los factores K1 conociendo la catarina más pequeña o la impulsora, entonces me quedaría que la potencia tabulada estaría en función del factor K2, que sería el número de cadenas. Eso lo podemos ver más adelante en un ejemplo. Entonces vamos ya viendo visto la teoría, vamos a resolver, por ejemplo, los problemas. Dice, una cadena de rodillos número 40 de 4 hileras transmite potencia de una catarina impulsora de 21 dientes a una catarina impulsora de 84 dientes. La velocidad angular de la catarina impulsora es de 2000 revoluciones por minuto. Calcule la longitud de la cadena si la distancia entre centros tiene que ser aproximada a 20 pulgadas. Como mencionamos, la longitud de la cadena aquí no se da en pulgadas, sino en la longitud en pasos, es decir, en número de eslabones. Y se desprecie los efectos de la longitud de la cadena y proporcione la notación de potencia tabulada para una meta de vida de 20.000 horas. Entonces aquí vamos a cambiar una característica que eran 15.000 horas, ahora vamos a calcular una potencia tabulada pero para 20.000 horas. Y luego dice, determine la potencia nominal permisible que aparecería en la tabla 1720 para una vida de 20.000 horas. Finalmente, calcule la tensión en la cadena a la potencia permisible. Bueno, entonces, resumiendo los datos, es una cadena ANSI 40 con 4 hileras, 21 dientes de la catarina impulsora, 84 dientes de la catarina impulsada. La velocidad de la impulsora es 2000 revoluciones por minuto. Y el inciso D nos dice que encontremos la longitud en pasos si se busca que sea lo más cercano a 20. Entonces, el paso para una catarina de ANSI 40 lo buscamos en la primera tabla. Aquí está. Una ANSI 40, el paso es 0.5, que es lo que tenemos aquí. Y entonces utilizamos la longitud en pasos. 2 por 20 de 0.5 más la suma de los dientes entre 2, 21,84 entre 2, más la diferencia de los dientes al cuadrado entre 4 veces pi cuadrada, c, que es 20,
entre 0.5 nos da una longitud de paso de aproximadamente 135. Pero si se recuerdan, se recomienda que utilicemos longitudes de paso o eslabones. Y aquí está, ¿dónde está? Aquí se recomienda dientes nones 17 y 19 y un número de pasos par para evitar un eslabón especial. Entonces por ello nos vamos a 136. Luego nos dice que saquemos la potencia tabulada despreciando la longitud de pasos y considerando 20.000 horas. Como vamos a cambiar las horas, entonces utilizaríamos la ecuación que está en función de las horas. Pues vámonos acá. Es esta ecuación donde está considerando 15.000 horas. Nos dice que despreciemos la longitud en paso. Nosotros habíamos determinado una longitud de paso de 135. Nos dice que despreciemos eso y entonces consideramos como si estuviéramos tomando 100 pasos. Entonces aquí tenemos 1000 kr para una ANSI 40. Buscamos el kr. Aquí tiene ANSI 40, es un 17. Entonces aquí tenemos 17. Número de dientes de la polea más pequeña son 21. La velocidad a la que está girando, 2000 revoluciones. El paso es 0.5, despreciando la longitud de paso. Y cambiamos el número a 20.000 horas. Y entonces nos da que la potencia tabulada es igual a 9.36 HP. El siguiente paso nos dice que encontremos la potencia permitida, ¿sí?, para para esa vida de 20.000 horas. Entonces, como esa es la potencia tabulada que ya calculamos, es de 9.36, solo las vamos a afectar por los factores K1 y K2. K1 tiene que ver, nos está diciendo que tenemos 21 dientes. Entonces, si nos vamos a buscar aquí en la tabla, aquí está, para 21 dientes tenemos que considerar estas ecuaciones, 1.08 y 1.05. Entonces nos vamos acá, tomamos 1.5 porque estamos analizando el factor más alto, vamos a considerar el factor más alto, y entonces vamos a tener 21 entre 17 era 1.5, nos da 1.373. Ahora el factor K2 está hablando, nos dice que son 4 hileras. Aquí está, 4 hileras. Entonces vamos a buscar K2 para 4 hileras en la siguiente tabla. Y nos dice K2 para 4 hileras es 3.3. Y entonces tendríamos 1.373 por 3.3 por 9.36 nos da 42.4. Y esa es la potencia permitida para una vida de 20.000 horas. ¿Por qué no utilizamos en la precarga? Porque si ustedes se fijan, la fórmula para la vida en el acá considera el posextremo, que viene siendo el barril, ¿sí? Por eso utilizamos la fórmula de K1 acá. Utilizamos esta y no la otra. Es en el posextremo. Ok. El siguiente paso ya tenemos. Luego nos dice que determinemos la tensión
ABCD, dice calcule la tensión en la cadena a la potencia permisible. Entonces, aquí la fuerza para la potencia permisible, tenemos esta ecuación que nos dice que la potencia permitida va a ser igual a la fuerza por la velocidad tangencial entre 33.000, que es el factor de conversión para que nos dé la fuerza en libras fuerza, teniendo una potencia en HPs y la velocidad en pies por minuto. Entonces, la velocidad la podemos calcular con la fórmula que ya vimos anteriormente, pi de n sobre 12. Tenemos pi por el diámetro de la polea. El diámetro de la polea, a ver si lo sacamos aquí. Está sacado, entonces aquí le va a aparecer. Sí, aquí está abajo, perdón. El diámetro de la polea va a ser igual al paso entre el seno de 180 grados entre el número de dientes. Esa ecuación la podemos ver aquí atrás. Aquí está. Este diámetro puede ser para cualquiera de las dos, nada más que si estoy viendo la polea mayor, entonces va a ser igual entre el número de dientes 2, ¿sí? Si es el diámetro menor, va a ser entre N1. Entonces aquí tienen paso 180 grados entre 21.5 nos da 3.35 pulgadas de diámetro. Entonces sustituimos esto aquí, la velocidad a la que está girando son 12.000 y nos da 1.756 pies por minuto. De tal manera que tenemos 33.000 por el 42.4, que es la potencia permitida, entre la velocidad a la que está girando, que es de 1.756, nos da que tenemos casi aproximadamente 796.56 libras fuerza en la tensión que tenemos ahí. Vamos a un siguiente problema. Dice, un motor de inducción de 25 HP tipo Jablo de orilla de 700 revoluciones por minuto debe impulsar una bomba alternativa de 2 cilindros en un cobertizo en el exterior. Resulta apropiado un factor de servicio de 1.5. Ya aquí ya nos está dando KS, no tenemos que entrar a la tabla. Y un factor de diseño de 1.1. La velocidad de la bomba es de 140 revoluciones por minuto. Seleccione una cadena adecuada y tamaños de las catarinas. Entonces nosotros estamos considerando aquí, tenemos un motor con 17 dientes, es algo que nosotros proponemos, y tenemos a la bomba. La bomba está girando a 700, el motor a 700 revoluciones y la bomba a 140. Entonces eso nos va a permitir a nosotros encontrar la relación de velocidades. Tenemos 700 revoluciones multiplicado por los 17 dientes entre las 140 revoluciones que tiene la bomba. Entonces nos va a dar el número de dientes de la bomba, que nos dice que son 85 dientes. Ahora, nosotros necesitamos buscar en la tabla si existe 85 dientes. Nos vamos a buscar si existe en esta tabla 85 dientes y nos damos cuenta de que no hay 85 dientes. 84, 90, 84, 90, 84, 90, 84, 90, 84, 90, 84, 90, 84, 96, 84, 96. Aquí no llega, aquí no llega y aquí no llega. Entonces quiere decir que no tenemos 85 dientes. Entonces tomamos el más cercano y podemos aproximarlo 84, que es lo que está aquí. ¿Sí? Muy bien, ahora sí. Tenemos que la potencia tabulada es igual al factor de diseño por el factor de servicio por la potencia nominal entre K1 y K2. Aquí yo no he definido qué cadena voy a utilizar. Entonces, yo puedo igualar la potencia de diseño a la potencia nominal, o a la potencia permitida, perdón, la potencia permitida, de tal manera que puedo igualar estas dos ecuaciones y despejar la potencia tabulada. Me queda esta ecuación, potencia tabulada es igual al factor de diseño por el factor de servicio por la potencia nominal entre los factores K1 y K2. La potencia tabulada va a ser igual al factor de diseño, que ya nos da 1.1, el factor de servicio 1.5 y los 25 HPs
entre, como estamos utilizando, o proponiendo nosotros utilizar una Catarina de 17 dientes, entonces el factor K1 vale 1 y me va a quedar K2 como un valor, todavía una variable que tengo que definir. Entonces me queda que la potencia tabulada va a ser igual a 41.25 HP entre K2. Entonces hago una tablita como esta, donde voy a considerar diferentes números de hileras, 1, 2, 3, 4, 5 hileras. Y pongo que cuando K2, para una hilera, K2 va a ser igual a 1. Eso lo veo directamente en la tabla. Aquí está. K2 es igual a 1. Para 2 hileras es 1.7, para 3 2.5 y así sucesivamente, de tal manera que yo tengo 1, 1.7, 2.5, 3 puntos. ¿Sí? Y sustituyo, pongo 41.25 entre 1 me da 41.25. 41.25 entre 1.7 me da 24.6 y así sucesivamente hasta que encuentro las potencias tabuladas que yo estaría buscando. ¿Sí? Ahora, con este de 41.25 nos vamos a, necesitamos, ya tenemos la velocidad, todavía no la calculamos, déjenme ver. Sí, porque nos está diciendo que está girando a 700 revoluciones por minuto. Ok, con esas 700 revoluciones por minuto a 41.25 me voy a la tabla, aquí, 700, y voy a buscar algo que soporte 41.25 hacia arriba. Esta, la de 80, me soporta 80, parece ser como 31, ¿sí? Y la de 100 me soporta 50.4. Entonces, anoto la de 100, 59.4. Me voy a la segunda, que es, necesito 24.26. Me regreso a la tabla. A 700 busco una que soporte 24.6. La que se acerca es la de 31 con una ANSI 80. Entonces es lo que aparece aquí. 31, una ANSI 80. La que sigue es una de 16.5. Entonces me regreso aquí y veo que es la misma que es la 80. ANSI 80. Aquí está, ANSI 80, 31. Y voy anotando el tipo de lubricación. Así hasta completar toda la tabla. ¿Qué es lo que voy a buscar? Voy a buscar aquella donde tenga una menor desperdicio de potencia. Por ejemplo, aquí si yo estoy analizando, por cada hilera, yo pierdo 3.20, a ver, déjenme ver aquí más bien. Si ustedes restan 13.3 menos 12.5, les da que su cadena puede soportar 0.8 HPs adicionales, ¿sí? Esto es lo que puede soportar una hilera de la cadena y esto es lo que está demandando de la cadena completa, ¿sí? Entonces aquí 13.3 menos 12.5 me da 0.8, pero son 4 hileras, entonces 4 por 8 me da 3.2 HPs de más que puede soportar. Si ustedes observan, todas las anteriores soportan todavía una carga mayor. O sea, yo tengo una pérdida de potencia o está muy sobrada, si quieren ponerlo así. Está muy sobrada la cadena. Entonces yo busco aquella donde sea menos, esté más justa la potencia que requiero con la potencia que me puede soportar la cadena. Por eso selecciono esta. Claro que también habría que ver, por ejemplo, que a lo mejor es muy ancha, porque van a ser 4 hileras de esa cadena. Entonces a lo mejor podría pensar en una cadena ANSI 80 con 2 hileras, aunque esté un poco más sobrada en cuanto a la capacidad de potencia adicional.
¿sí? Entonces así como defino que yo voy a utilizar una ANSI 60 de 4 hileras. La longitud de paso me dice que lo voy a determinar ya teniendo, a ver qué era lo otro que seguía, me dice selecciona una cadena adecuada y tamaños de las catarinas. Ya dice que de 17, la otra es de 84 dientes, ya las tengo, y va a ser una ANSI 60. No me da la longitud en pasos, la distancia entre centros, no. Entonces, pues, yo aquí en el ejemplo estamos considerando una distancia entre centros de 30 pulgadas, entonces puedo determinar una longitud de paso que va a ser igual a 2 por 30, entre el paso que ya es de la Catarina de una ANSI 60, entonces si nos vamos a la ANSI 60, una ANSI 60 es .75, vamos a ver aquí, si se fijan aquí está el punto 75, 2 por 30, la suma de los dientes, y me da una longitud de paso de 133.34. No puedo tener pasos fraccionados porque son los eslabones, entonces me voy al siguiente que es par y son 134 longitudes de paso. Aquí puedo ver la relación de velocidades. Si yo ya tenía un diámetro de una de las catarinas, puedo determinar el otro con el número de dientes. Aquí está, 4.08 y 20.05. Y ya con eso tengo los diámetros de las catarinas, tengo la longitud de la cadena en pasos y ya definí que es un ANSI 60 y el número de dientes. Espero haber aclarado dudas, pero si ya surge alguna otra duda, pues estoy a sus órdenes.